Asingo gera iruditzen baldin bazaizue, sartzen alda soinua ondo, dana primeran, ezta? Venga. Barduan hasiko gera lehenik eta behin, ongi etorria emanez, sadeko arduradunari, Koro Odriozola dugu gurekin, eta baita zinemaldiako zuzendaria, Jose Luis Rebordinos, gaur hemen Aldundiko prentsa-aretoan, behar bezala aditzera emateko datorren larun batean, ospatuko dugun festa. Izan ere, dudarik ez dago, batzutan esaten hori da, Gipuzkoarrok ez daukagula ospatzeko gaitasun handirik, eta beti apurtxu bat xomorro izaten gerala. Baina dudarik ez dago Gipuzkoar zinemak eta Euskal zinemak azken bolada honetan izaten ari den arrakastaren inguruan, eta hori ospatu beharra dagoela. Ez dakigu zer gertatuko da datorren larun batean Madrilen Goya sarietako galan, ez dakigu. Baina argi daukagu bertan egotea Handiaren kasuan 13 nominazioarekin, Handiaren kasua oso argia da, baina beste pelikula batzuk ere badaude, Nur eta Erensugaren Tenploa Juan Berasategirena, Alberto Iglesias ere hor dago, La Cordillera pelikularen musika berak egin zuelako eta nominatuta dago. Kontua da, badagoela zer ospatua, eta badagoela zer ospatua eta zergatik edo zertarako biltzea, ez? Horregatik, nik bereziki eskerrak eman dizkiot Korori eta Saderi orokorrean, beraiek izan direlako jai hau antolatu dutenak, duela pare bat aste telefonoz hitz egin genuen, eta segituan ulertu genduen elkarrekin behartzala ospatu, eta deialdi bat egin behar genuela, ez? Jendeak noski bere etxetik ikusiko du, seguru eski, jende gehiena bere etxetik ikusiko du gala hori. Baina aukera bat izango da elkarrekin, kasu honetan Trueba zineman, elkartu eta gala ikusteko. Jai bat izango da, hori da nahi duguna, jai bat izatea, ospatzeko gertatzen dena gertatzen dela, ospatzeko 13 nominazio handi dauzkala Handiak. Eta Handiak 13, beti ere interrogazioarekin, izenpean, gabeko 9etatik aurrera ospatuko dugu jai hori. Denetarik gertatuko da, baita zuzeneko konexioak ere, bertan gaudenok zuzenean entzun eta ikusi ditzagun zeintzuk diran azken orduko emozioak, eta ez dakigu etorkizunean horrelako aukerarik edukiko dugun ziur baietz. Ez dakigu noiz, baina ziur baietz. Kontua da, momentu honetan derrigorrezkoa zela holako deialdi bat egin eta ospatu ahal izateko aukera ematea. 2 euroko sarrera jarri dugu, batipat popularra izan dadin, inork ez dezan arazorik eduki jai horretara joan ahal izateko, gaurtik aurrera salgai egongo dira sarrera horiek, eta edozein kasutan iruditzen zitzaigun popularra izateaz aparte balore bat ere eman behar geniola jaiaren antolakuntzari. Neregatik ez dute besterik esango, Korori pasako ditza, adelante, Koro. Eskerrik asko, Denis. Kaixo denoi, egunon, muchas gracias a todos por haber venido. La verdad es que en SADE nos hace especial ilusión acoger en el Trueba esta fiesta homenaje y apoyo al cine vasco. Y es que este año será una retransmisión de los Goya más divertida, interesante que nunca y especial. Precisamente porque Andía, una película tan querida por nosotros y de la que nos sentimos tan orgullosos, ha conseguido 13 nominaciones. No nos olvidemos que en el pasado Cinemaldi, sobre la presentación oficial que tuvo una gran acogida de público, de prensa, y además obtuvo el premio especial del jurado, que para nosotros es un reconocimiento internacional. Es desde luego un éxito impresionante que una película como Andía, rodada en euskera, impulse con tanta fuerza a la industria cinematográfica vasca. Y por eso en SADE nos hemos propuesto celebrarlo y celebrarlo por todo lo alto. De hecho, este año, este acto está en perfecta sintonía con el compromiso que nuestra empresa mantiene desde hace casi un siglo con la cultura y engrosa para nuestro orgullo la lista de citas culturales que celebramos y en las que participamos anualmente. Ni que decir cabe que además estamos muy satisfechos con la colaboración que nos ha prestado la Diputación Foral de Guipúzcoa. Cuando me llamó Denis me pareció
una idea maravillosa, porque además esto nos ha permitido, este apoyo, que el acto sea mucho más especial que en anteriores ocasiones. Y así podemos apoyar a Andía como un gran protagonista, gracias a su consagración, no solamente por sus 13 nominaciones, sino que además Andía está cerca de conseguir los 100.000 espectadores desde que se estrenó en el Cinemaldi. Además, no solamente queremos, por así decirlo, hacerle una fiesta a Andía, sino también queremos destacar que también tenemos otros nominados de cine vasco y queremos apoyar al Nur eta Ereseguaren Temploa de nuestro querido Juanma Berasategui, que además le recibió el premio ESAE en la pasada edición del Cinemaldi. Además tenemos la película Abracadabra del bilbaíno Pablo Berger y tenemos a Alberto Iglesias, como ha nombrado Denis, por la banda sonora de La Cordillera. A todos les deseamos muchísima suerte. En lo referente al evento y a su desarrollo, la diferencia con el formato de retransmisiones que hemos hecho en ediciones anteriores, que hemos desarrollado también en el Trueba, el apoyo de la Diputación nos va a permitir dar un salto muy cualitativo y nos va a permitir diseñar una velada muy especial en la que vamos a intentar que sea súper interactiva, en la que el público participe y en la que no van a faltar las conexiones en directo con el equipo de Andía desde Madrid. Contaremos además con la presencia o la presentación de Estrella Vallejo, que nos tendrá la última de lo que sucede en las redes sociales, e incluso vamos a hacer una quiniela que organizaremos con los asistentes, cuyo ganador será premiado con una tarjeta de regalo SADE para poder canjear por entradas de cine a lo largo del año. Los asistentes podrán también retratarse en un fotocall ambientado en el universo del Gigante de Alcho, cedido por el equipo de Andía, y no voy a desvelar muchas más sorpresas porque si no, creo que es más importante que las vayan descubriendo los asistentes. Aprovecho además para dar las gracias públicamente a todos los colaboradores de la talla del Cinemaldi, de Cine Euskadi, de Keller, de Metz, del Cinema Corner, que no han dudado en sumarse a la fiesta para poder brindar por los premiados como se merecen y que colaboran con aportaciones que no desvelaremos, como he dicho antes, por el factor sorpresa. Confiamos que los cinéfilos, tanto donostiarras como guipuzcoanos, y si se quieren sumar más, pues evidentemente no vamos a vetar la entrada, en especial a los familiares y amigos de los equipos de las películas, animamos a todos a que salgan de sus casas y se apunten a esta cita el sábado, día 3, a las 9 de la noche en los cines Trueba. Cuantos más seamos, más presentes estaremos en Madrid. Las entradas ya están a la venta desde este momento en nuestra página web y en las taquillas a un precio de 2 euros, como ha dicho Denis, y hasta completar el aforo. Si vemos que la demanda aumenta, ampliaremos a la segunda sala del Trueba para poder acoger la retransmisión. Bueno, por mi parte, no queda más que simplemente desear que podamos vivir una gran noche para el cine vasco y que la disfrutemos con el mejor ambiente y que viva el cine. Y eskerrik asko a todos. Pasar la palabra a José Luis Rebordinos, que como todos sabéis es el director del Cinemaldia, no sin antes agradecerle su presencia hoy aquí, que con ella pues entiendo que da apoyo también a esta fiesta, como lo dio el Cinemaldia y lo viene haciendo al cine vasco en general, con la enorme oportunidad que tuvo Andía de estar en la sección oficial y todo lo que vino después, que ya no es mérito suyo, pero en todo caso sin la selección de la película en la sección oficial no se hubiera producido todo lo posterior, todo lo que vino después seguramente. José Luis. Gracias. Bueno, yo en primer lugar dar las gracias a la Diputación y a la SADE por esta fiesta, creo que es algo muy bonito y que se haga ahora cuando hay 13 nominaciones. Luego los premios son importantes, pero yo creo que ya el lugar que ocupa Andía en este momento es muy importante, ¿no? Y antes de hablar de Andía y del festival, como ciudadano de San Sebastián, ni siquiera como director del festival, sí que quiero agradecer muy especialmente a la SADE el trabajo que hace una empresa privada, que obviamente su fin último es ganar dinero, como es normal, pero que invierte mucho en el cine en esta ciudad, con fiestas como esta, como el tema de los Flipesti, que nunca sé decirlo, como los clásicos, como esa programación que hace con muchas sesiones en VO, que para una ciudad de 180.000, 180 y pico mil habitantes es un auténtico lujo. Como ciudadano que me gusta el cine, creo que tenemos mucha suerte de que la empresa que programa cine en la ciudad sea la SADE. En segundo lugar, como festival de cine, decir que creo que este momento tan dulce que está viviendo la gente de Andía, los directores, los productores, los actores,
es fruto de mucho trabajo durante muchos años, ¿no? Creo que algunos de los que hacemos el festival y algunos de los que estáis aquí habéis visto crecer a los Garaño, a Regui, Goenaga, etcétera, y también, que me lo permitan, aunque tienen bastantes más años, a los Irusoin, porque creo que han crecido en años, pero han crecido profesionalmente, ¿no? Creo que en estos momentos esa unión Moriarty-Irusoin nos va a dar muchas alegrías, ya nos las está dando, pero nos va a dar más, con la unión de otros productores como Koldo Zuazúa y otras gentes. Creo que Andía es realmente el ejemplo de cómo trabajar y cómo trabajar bien juntos. Muchísima gente que sabe lo que hace y con modestia, pero con mucho trabajo, consigue hacer un producto realmente sorprendente, ¿no? Decir que desde el Festival de Cine estamos muy contentos de las nominaciones que hay a los Goya. En realidad, lo único que significa tener muchas nominaciones en el festival es que de alguna forma coincidimos un poco con la visión de los académicos. Hay 64 nominaciones en películas que han pasado por el festival en distintas secciones, desde la competición en Premier Mundial hasta películas como Verano del 93, que venían de Berlín o Málaga y se proyectaban en Made in Spain. Eso hace de alguna forma que nos sintamos contentos, porque creemos que en los últimos años sí hemos recuperado un poco el hacer una programación de cine español que está bastante acorde con el gusto de mucha gente, y en este caso de los académicos, ¿no? Nuestro corazón, obviamente, está especialmente con las dos películas que compitieron en la sección oficial. El autor, a quien la película a la que deseamos mucha suerte, con 9 nominaciones, y muy especialmente con este Andía, bueno, pues porque es mucho más nuestro y mucho más propio. Eso es lo más cercano, y de alguna forma nos sentimos un poquito parte de esa película, ¿no? Acabar diciendo también que creo que vivimos un momento, lo he dicho varias veces y creo que este es un buen momento para decirlo, creo que vivimos un buen momento a nivel creativo y de heterogeneidad en el cine español en general, a pesar de la crisis, a pesar de muchos problemas, a pesar de que se hacen menos películas y con menos dinero, y especialmente en el cine vasco, ¿no? Llevamos ya 3 o 4 años desde el Oreac, incluso yo diría desde el año anterior, que mucha gente nos dice, ya, pero ¿y el año que viene? Bueno, el año que viene se vuelve a repetir, el año que viene se vuelve a repetir, y yo garantizo, no sé si habrá películas en la competición oficial o no, pero sí garantizo que 2018 va a ser un año con mucho cine vasco, muy variado y de mucha calidad. Hay ya películas que se están terminando, otras que se terminarán a lo largo del año, pero insisto, no está siendo flor de un día. 2018 va a ser un muy buen año para el cine vasco, y estoy seguro que en el 2019 podré repetir esto sin tener que esconderme por haberlo asegurado así de claro. Pero ya estamos viendo películas que tienen calidad, que están terminadas, hay otras que van a llegar, de las que hemos visto pedazos. Va a ser un buen año, así que sobre todo enhorabuena para el equipo de Andía, y que lo disfruten, porque creo que va a ser una noche muy especial para ellos. Gracias. Cuando hablas de buen año, hablas para el Festival de Cine también. Bueno, eso... ¿El año o...? Yo suelo intentar no juzgar al Festival de Cine, os toca a vosotros y al público, ¿no? Yo creo que para el cine vasco en general, para el cine español, pero sobre todo el cine vasco, creo que hay muchas películas que vienen, ¿no? Y de todo tipo, ¿no? Se está acabando, llegará probablemente un Black Isbelcha de Fermín Muguruza para septiembre, se está terminando Un día más con vida de Raúl de la Fuente, que mezcla animación e imagen real. Hay películas, hay muchas películas, ¿no? Hay el nuevo largo de ficción de Koldo Almandoz. Se están preparando proyectos para este año y el que viene que empezarán a rodarse, como Aquelarre, como el Doble más 15. Es decir, hay muchos proyectos. Agur Echeveste, que probablemente no llegará para este año, pero estará para primeros del año siguiente. Es decir, el cine vasco en este momento está con muchos proyectos, cosas rodándose, cosas montándose la producción. Es un muy buen momento. Es decir, yo creo que tenemos cine vasco interesante y con presencia en festivales para rato. Pues tenemos en la sala 1 tenemos 167 y 103 en la otra sala. En un principio vamos a abrir la sala 1 de los 167 y en función de cómo veamos que va a la venta de las entradas, ampliaremos la segunda sala. ¿Y hasta qué hora más o menos se va a prolongar? Pues empezaremos a las 9 de la noche, porque como queremos hacer varias actividades antes de que empiece la gala, que empiece a las 10 de la noche, vamos a abrir a las 9 de la noche. Y luego, bueno, pues cuando termine la gala, que normalmente suele ser más extensa de lo que dicen, suele terminar 12:30, 1, y a ver si podemos pillarles a los señores de Andía en función de lo que hagan. Bueno, pues al final de la gala, pues también terminar la gala con el final de la reacción de ellos, la salida de la gala, pues sería muy bonito. Además, me he enterado que van, bueno, creo que van de Andía entre familiares, amigos, el equipo, creo que van unas 150 personas a Madrid, o sea que
Me decía esta mañana Xavi Berzosa que le habían dicho, tendrás que montar un autobús, pero creo que más bien 4 o 5. De los Goya, que es muy divertido, que es que, claro, es imposible que entre toda la gente, para empezar, ni siquiera todos los académicos, rifan y hay académicos que se quedan fuera, ¿no? Entonces, las distribuidoras, productoras, montan fiestas en el mismo hotel y tal, ¿no? Entonces, hay una de A Contracorriente con Andía y la librería, hay otra de Warner porque están también con otra peli, tal. Está todo el mundo con fiestas, entonces, bueno, no todo el mundo tiene acceso a la sala y hay gente que se queda en las fiestas y, bueno, y luego los premios van pasando. Y la gala también a la vez, o sea, hay gente que está dentro y gente que está fuera, con lo cual el tumulto es, y ya te digo que me han dicho esta mañana que van, vamos, una expedición. Sí, 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 sí. ¿Cuál ha sido su reacción? Sí, no, bueno, ellos... Sí, ellos están muy contentos por la gala. De hecho, ellos nos van a aportar cosas para la gala fiesta, no solamente para el fotocall, sino también algunas otras sorpresas que no vamos a decir. Y, por supuesto, claro, hemos tenido que hablar con ellos para todo el tema de la conexión desde Madrid. Tendremos que quedar en algún punto para poder hacer la conexión. Habéis comentado que habrá una quiniela, yo no sé si os atrevéis a mojarlo. Es difícil, ¿no? Yo creo que Andía va a tener Goyas, La incógnita es si tendrá alguno de los grandes, ¿no? Es decir, mejor película, mejor director o mejor guión original, incluso ese premio Pasagardoy, que podría ser muy bonito porque está haciendo trabajos muy bonitos, no solo en Andía, ¿no? Yo lo veo complicado porque compite con otras películas muy fuertes. Además, creo que probablemente es un año en el que, igual me equivoco arriba abajo, ¿no? Pero lo vaticiné un poco en Los Feroz y se cumplió. Ayer es un año en que probablemente en los premios estar dirigido por una mujer tiene un plus a favor, ¿no? Porque se ha puesto sobre la mesa todos los problemas del cine hecho por mujeres, sus dificultades. Entonces yo sí que creo que hay un plus a favor de ganas de que de alguna forma estén ahí, ¿no? Sin quitarle ningún mérito si ganan a las películas hechas por mujeres, que me parecen muy buenas, ¿no? Entonces creo que lo tiene difícil, ¿no? Pero bueno, lo tiene difícil, pero creo que tiene opciones. Es decir, creo que es cuando está ahí seleccionada ahí es porque ha gustado mucho a los académicos, ¿no? Entonces ahí estará, ¿no? Ahí estará. En todo caso, cuando hablamos de industria del cine y cuando ponemos en valor la importancia que tiene el estar ahí, hay que hacerlo también teniendo en cuenta que hay Goyas, en principio considerados, entre comillas, menores, que son muy importantes, ¿no? Que son muy importantes, es decir, no sabemos si se llevarán de un tipo o de otro o de los dos, pero el tema de la fotografía, el tema de los efectos especiales, el tema del vestuario son, por poner algunos ejemplos, en fin, elementos indispensables en toda película que se precie, más en una película de la ambición de Andía, que en caso de llevarse, en caso de conseguir ganar, pondrían de manifiesto la fortaleza de una industria que requiere también de esa artesanía, que requiere también de esa técnica, ¿no? que es muy importante. Es decir, que a veces pensamos que todo se reduce a guión, a escena, es decir, a interpretación, a dirección. La historia es una historia fantástica, pero no hubiera llegado al corazón de todos nosotros si no hubiese sido con esa extraordinaria técnica, ¿no? De manera que, bueno, vamos a ver. Sí, yo no quiero que se me entienda mal, no me parecen que los otros no son importantes, claro. Lo que pasa es que obviamente mejor película recoge todo, ¿no? Realmente es el galardón por excelencia, ¿no? Pero obviamente si consiguiera 3, 4 de sonido y tal, hombre, me parecería espléndido, sobre todo porque además en Andía hay algo en que nadie puede poner en duda, yo creo, porque es objetivo, y es que es probablemente la producción más ambiciosa y mejor que se ha hecho en el cine vasco. Yo no recuerdo ninguna producción de este nivel, ¿no? Yo creo que realmente es un salto adelante, es sorprendente. A mí si hace 15 años me enseñan esta película y me dicen que se ha hecho en Euskadi con producción vasca, no me lo hubiera creído. La cantidad de localizaciones que tiene, lo bien rodada que está, lo bien producida, es una pasada. Es decir, a ese nivel es indiscutible, ¿no? Es decir, que por eso yo creo que a ese nivel, en ese tipo de Goyas, creo que tiene muchas opciones, ¿no? Porque realmente creo que destaca. Además es importante también decir que no solamente a nivel de académicos, a nivel técnico y a nivel de todo, quiero decir que es una película que el público también les ha dado su premio, porque desde que se estrenó sigue en cartelera. Y sigue en cartelera en El Príncipe en el Antiguo Berry y sigue acudiendo público. O sea que al final el público también
ellos están todo, ¿y cuántos han ido? ¿Y cuántos han ido? Están preguntando, le preguntan todos los días, o sea, y les parece curioso que incluso este mismo fin de semana haya habido espectadores y ha habido sesiones que han estado llenas, porque el público les sigue interesando ver Andía. Entonces, al final también es el regalo del público, ¿no? Que es también para ellos es muy importante que sus historias que ellos cuentan y que las hacen, no las hacen para ganar premios, bueno, también les pueden hacer para ganar premios, pero realmente las hacen para el público y el público responda, eso también es un premio muy importante. Si ahora sacara unos cuantos Goya, sí que le serviría para tener otra pequeña vida más fuerte en salas, ¿no? Yo creo que los Goyas sí se han convertido en eso, ¿no, Coro? Que últimamente las películas que se llevan Goyas consiguen una segunda vida, ¿no? Es decir, sí, vuelven a estar... Sí, eso es bueno, ¿no? Porque supondría otro número de espectadores que, bueno, que eso ayuda a todo, ¿no? Económicamente... Sí, mañana pues, estábamos contabilizando y ya lleva, contando desde el Cinemaldi, prácticamente lleva 100.000 espectadores. Y no puedo apostarlo, pero probablemente sea la película vasca con más espectadores de la historia. ¿En euskera? En euskera, en euskera sí. Sí, bueno, eso es en euskera quiero decir. Sí, sí. Más que Lorea, sí. Sí, sí. No te puedo decir exactamente, pero bueno, la gran mayoría, ¿eh? Pero en Madrid hay salas que están funcionando muy, muy bien también, ¿eh? O sea, no... Madrid y en otras ciudades está funcionando, esta mañana lo hemos estado comentando. Hay salas que están en cartelera y que está funcionando muy bien también. Quizás probablemente sea de todas las películas hechas en euskera, rodadas en euskera, la que más proyección ha tenido fuera de aquí. Sí, en salas especiales, como por ejemplo lo que estábamos mirando esta mañana, la sala Berlanga, sí, en cines como muy de VO, que es donde más está funcionando. Se ha hecho las dos versiones, doblada y en euskera, pero sí que está funcionando la versión original en euskera con subtítulos, sí. En cines especializados, evidentemente, en cine en versión original. Muy bien. Pues toda la suerte del mundo a Andía y al resto de películas guipuzcoanas y vascas. Bueno, y os esperamos en el prueba. Eso es. Para que brindemos con champán.